Ya, y ahorita está grabando. Bueno, nosotros en la primera parte, antes de salir al receso, estábamos conversando de los registros de las cuentas nacionales, estábamos viendo un poquito más de detalle los conceptos que involucran la contabilidad nacional, prácticamente lo que son las cuentas nacionales. El mouse lo tengo un poquito dañado, disculpen nomás. Entonces, ya habíamos visto nosotros lo que es la partida doble y la partida cuádruple. Vimos un ejemplo sencillo. De ahí también hablamos lo que es el momento del registro. Conversamos un poquito más de lo que es el devengado. De ahí empezamos y nos quedamos a ver, lo último fue la valoración. Entonces, hasta allí nos habíamos quedado, si no me equivoco, hasta antes de ir al receso, y estábamos ya empezando a ver lo que son las fronteras de producción del sistema de cuentas nacionales. Entonces, vamos a continuar con esta parte. Mencionábamos que el sistema de cuentas nacionales, en el sistema de las cuentas nacionales, la producción se entiende como un proceso realizado bajo la responsabilidad, control y gestión de una entidad institucional con utilización de mano de obra, insumos y activos para obtener bienes y servicios. El sistema de cuentas nacionales incluye dentro de la frontera de la producción toda la producción realmente destinada al mercado, para la venta o el trueque. Cuando veíamos nosotros ejemplos del trueque, ¿se acuerdan cuando estábamos trabajando en el ejemplo de las cuentas T, de que teníamos de que el sector agropecuario o el sector agrícola pagaba con especies el trabajo de sus empleados? Entonces, ahí nosotros hacíamos un doble registro para que quede evidenciado esa transferencia, aunque no genera mucho valor al PIB, pero igual, como es una actividad económica que está generando producción, que pasa a ser bien intermedio al final y al cabo, se lo debe de contabilizar. También habíamos visto algunas partidas que no se registran. El día de hoy, yo estoy seguro que va a quedar un poquito más claro con lo que vamos a ver a continuación. Entonces, continuamos. Estamos hablando de las fronteras de producción del sistema de cuentas nacionales. Es decir, ¿qué es lo que nomás abarca esta producción dentro de lo que es el sistema de las cuentas nacionales? O sea, ¿qué partidas son las que se deben de tomar en cuenta o en consideración para su registro? Entonces, tenemos que cuando hablamos de producción, nos estamos refiriendo a la producción realizada por las empresas para el mercado. O sea, todo lo que las empresas elaboran para comercializar, no lo que elaboran para su consumo propio. Así como la producción de servicios y de bienes de capital. Es decir, todo lo que se utiliza, discúlpenme, todo lo que se utiliza para la producción de servicios y bienes de capital que elaboran las empresas es lo que se incluye dentro de la producción. Así también tenemos los servicios colectivos e individuales prestados por el gobierno y las instituciones financieras sin fines de lucro. Tenemos también la producción de bienes y servicios por las empresas de los hogares destinada para la producción de mercado, es decir, todo lo que se produce. Todo lo que se produce. De igual manera, tenemos la producción por los hogares para su autoconsumo de bienes agropecuarios, que es el ejemplo que habíamos visto, la producción de los hogares para autoconsumo de otros bienes, tales como autoconstrucción de viviendas, alimentos, vestidos, entre otros. Estos se incluyen dentro de la producción. Tenemos así también el servicio de alojamiento para autoconsumo final por los propietarios ocupantes en su propia vivienda, es decir, los alquileres. Tenemos servicios producidos por personal doméstico remunerado para consumo dentro de su propio hogar. Pensé que alguien me registrado. Bueno, aquí tenemos preparaciones de comida, cuidado de menores, enfermos, o sea, todos los que son de lo que es personal doméstico, ¿no?
Si bien saben, aquí en el Ecuador ya eso se encuentra regularizado, se encuentra reglamentado. Las personas que se dedican a este tipo de servicio inclusive cuentan con afiliación del seguro, por lo tanto ya no es tanto un servicio producido por personal doméstico, ya se lo puede considerar como un ente productivo. Tenemos también los procesos naturales realizados bajo la gestión de agentes económicos, tales como crecimiento de los peces en granjas piscícolas, cultivo de árboles frutales o de árboles para la obtención de madera. Es decir, lo que se realiza en estado natural con el fin de obtener un beneficio económico futuro. Todos estos rubros son considerados para realizar los cálculos del Producto de la Nación, que es básicamente casi todo el compendio de lo que se hace dentro de una economía. Obviamente que aquí estoy mencionando todos los agentes generales, ¿no? Aquí involucra para los tres supuestos que hemos visto, que es la empresa privada, que es la economía cerrada, sin participación del gobierno, para la economía cerrada, con participación del gobierno, y para la economía abierta. Aquí estos agentes de producción abarca para todos los escenarios, obviamente que para unos con mayores limitaciones que otros, de acuerdo a los agentes que intervengan en el ejemplo que se está analizando. Tenemos, a ver, ya me quedé sin alguien que me ayude con la lectura para descansar un poco. A ver, Dice, ya, ayúdame con la lectura, Kevin. Gracias. Ay, perdón. Kevin. en este contexto, los servicios domésticos y personales realizados por los hogares para su propio consumo en forma no remunerada no se consideran como producción Sistema de cuentas nacionales. Eso es sistema en de el cuentas sistema de cuentas nacionales y por lo tanto no constituyen al Producto Interno Bruto. no De igual contribuyen. manera, perdón, No contribuyen. no contribuyen al Producto Interno Bruto. De igual manera, el trabajo voluntario no remunerado realizado por las personas para la comunidad tampoco se incluye en el Producto Interno Bruto. Perfecto, gracias. Entonces, miren, aquí ya nos da como una especie de observación. O sea, cuando analizamos todos los rubros que ya conversamos hace un momento, los servicios domésticos y personales realizados por los hogares para su propio confort, para su propio uso, es decir, si ustedes le dan por la situación de coger y arreglar su casa o arreglar el departamento, arreglar el carro, arreglar la bicicleta, y ustedes lo hacen, eso no contribuye al PIB. Y si ustedes de repente cogen y se hacen una bicicleta nueva, pero la hacen para su propio uso, no la venden, no la piensan vender nunca y solamente la tienen ahí, eso no se considera para la parte del Producto Interno Bruto, sino más bien se utiliza como algo dentro de los hogares. Eso es lo que nos estamos refiriendo cuando estamos hablando en este contexto, los servicios domésticos y personales realizados por los hogares para el propio consumo, en forma no remunerada. Muy distinto es que si nosotros contratamos a una persona para que nos venga a arreglar, qué sé yo, la cañería del agua que se ha dañado, entonces ahí se está remunerando. En este momento, ahí sí se va a registrar este mecanismo en las cuentas nacionales. Ahí sí se lo va a registrar, siempre y cuando se lo haga utilizando de repente el sistema financiero o tenga alguna afiliación por medio del seguro para que pueda ser evidenciado dentro de las cuentas nacionales, ¿no? Ya hablando en la práctica, en lo que es en la realidad, porque si no sería algo medio subjetivo. El trabajo voluntario, ¿qué es el trabajo voluntario? Por ejemplo, ustedes pertenecen a algún movimiento o algún grupo, sea de índole religioso o índole personal o de índole de cualquier naturaleza, que ustedes dicen, bueno, voy a hacer una obra a la comunidad y voy a ir a ayudar para que hagan una pared en un lugar, ¿ya? Que necesitan. Mister, Dígame. disculpe que le interrumpa, una compañera está esperando que la acepte. No tengo en cola, no tengo a nadie en cola. No tengo a nadie en cola. Morán me dijo Que que lo está verifique. esperando. No, verifique el código. Puede que haya ingresado con el código equivocado. Porque no tengo a nadie en Ok, cola. Sí, ya, gracias. Que verifique el código. A veces suele pasar que no se equivoca de código. Porque todos los que están
Ya tengo 26 participantes, de ahí no tengo nadie más en cola. Ya, entonces, continuamos. Lo que es el trabajo voluntario no remunerado, esto no se incluye dentro del cálculo del PIB, porque es un trabajo voluntario, no está con fines de ganar un beneficio, por decirlo así. Simplemente es un trabajo que se hace como para consumo propio, viéndolo así. Para ejemplificar y de repente que no quede tanto en puro palabra, lo que hemos conversado, aquí está bosquejado la frontera de producción del sistema de las cuentas nacionales. Un poco lo hemos esquematizado en este pequeño cuadro sinóptico, en donde tenemos que las fronteras de, ahorita recién me llega la solicitud de Evelyn Morán. Ahorita, ahí ya la acepté. Ya, entonces, en las fronteras de producción del sistema de cuentas nacionales, tenemos aquellas actividades que van a verse registrado dentro del PIB. Existen aquellas que se hacen utilizando los mercados, tenemos los mercados de bienes y servicios, los mercados financieros y los mercados de capital, ya vimos eso, o aquellas que no se hacen utilizando los mercados existentes, que es lo que se conoce como autoconsumo. Igual estas actividades se registran dentro o van a verse involucradas dentro del Producto Interno Bruto. Así también, por el otro lado, tenemos aquellas actividades que realizan principalmente los hogares, pero con fin de uso propio, con un fin de consumo. También vimos que son las donaciones o trabajo voluntario, pero que se queda en consumo, o sea, no va a generar en ningún momento un ingreso o una producción para el Estado. Entonces, estas se consideran que son fuera del sistema de las cuentas nacionales, de la frontera de producción del sistema de las cuentas nacionales. Entonces, esquematizamos, nuevamente, tenemos clasificación de las actividades, la hemos dividido en dos, lo que son las fronteras de producción del sistema de cuentas nacionales y aquellas que se encuentran fuera de la frontera del sistema de cuentas nacionales. Dentro de las fronteras tenemos el mercado, del mercado. Entonces, dentro del mercado tenemos aquellas que son remuneradas. Todo lo que se remunera dentro del mercado se contabiliza automáticamente. Y aquellas que no se remuneran son las que, cuando son transferencias que se realizan. Por ejemplo, tenemos que el Estado paga el seguro del IES a sus empleados. Ahí o hay algún seguro que se paga por algún esquema, algo muy puntual. Y tenemos las que no intervienen en el mercado, las de autoconsumo, que eso se ve principalmente en actividades de agricultura, de ganadería, de autoconstrucción, de minería, se suele ver también en textiles, cuando elaboran las prendas para vestir, de repente tienes habilidad para hacer ropa, te haces tu misma ropa, tú compras, pero esto de aquí, la ropa que utilizas no genera valor agregado porque tú mismo lo utilizas, no la estás comercializando, no hay un valor agregado. Profe, Dígame. en no remunerado, ¿qué significa TFSR? Perdón. Transferencias físicas del sistema de remuneración. Eso significa. Transferencias físicas del sistema de remuneración. Esa transferencia física es cuando tú realizas el pago de alguna, alguien, tú hiciste un servicio por algo y no te pagaron y te dijeron, ¿sabes qué? Coge el carro como parte de pago. Ya, entonces cogiste el pago, el carro, de repente la deuda que te tenían que pagar era de, me voy a inventar un valor, era de unos $4,000, y te dicen, coge el carro como parte de pago, y tú lo vas y lo vendes en 4.500, entonces por esas 500 estás generando un valor adicional, y eso se registra en el PIB. Y eso es como un sistema no remunerado de transferencia. O sea, es un ejemplo, ¿no? Tenemos la de no mercado, que son las que no utilizan el sistema de pagos que ya conversamos, que es mercado financiero, mercado de capital y el mercado de servicios. Y por otro lado tenemos aquellas
que están fuera de las fronteras del sistema de contabilidad nacional. Entonces, aquí tenemos todo lo que es para uso propio. Transporte propio, si ustedes se van de viaje a la sierra, por decir, o se van a la playa, y ustedes cogen el transporte público, en el momento que ustedes hacen uso del transporte público, están utilizando un servicio del mercado. Como es un servicio del mercado, va a verse registrado, esos rubros que ustedes pagan por transporte, va a verse registrado dentro del Producto Nacional. Pero en cambio, si ustedes se van por su carro, por cuenta propia, lo que ustedes gastan en gasolina, lo que ustedes gastan en comerse una guatita o una humita o una yaca, un hornado dentro del camino, eso no suma, porque eso es para autoconsumo. Sumará para la persona que vende y lo declara como una venta de producto final. Pero si es para autoconsumo, no. Ustedes tienen los choclos, los siembran, los cosechan. Una vez que los cosechan, los cocinan y se hacen las humitas, y esas humitas se las comen ustedes mismos. Eso no es considerado dentro del sistema de producción de la contabilidad nacional. No aporta al PIB, porque si bien es cierto, se generó dentro de la nación, pero no contribuye al crecimiento de los indicadores del PIB. Eso es a lo que se refiere. Lo mismo ocurre con el trabajo voluntario. Seguimos. Mister, Dígame. disculpe que le interrumpa. Mi compañera Lady tuvo un problema con su computadora desde la primera hora ¿Ya? y no se puede conectar. Entonces me Ya. dijo para que le diga para que no le ponga falta. Ya, con todo, yo tengo un poquito desactualizado eso. Yo cuando ya lo tenga actualizado lo voy a publicar. Anoten el día, el día de esta situación, lleven el control de manera que cuando yo publique el archivo de las asistencias, ustedes puedan verificar y cualquier corrección se la hace en su momento, ¿ya? Y no se olviden de registrar la asistencia en el chat, no se olviden de registrar eso, si no lo han hecho. Ya continuamos. Seguimos. Aquí esta es la frontera de producción del sistema de cuentas nacionales. Ahora tenemos el sistema de cuentas nacionales como tal. ¿Cómo funciona esto? Ya hemos visto un poquito, de manera muy, muy fugaz y muy superficial, cómo funciona este sistema de cuentas nacionales. Por un lado tenemos las cuentas. En estas cuentas se registran las operaciones, aquí tenemos las cuentas, se registran las operaciones de los productos como el elemento de la oferta. El elemento de la oferta es la producción e importaciones. También de la demanda, como son consumo intermedio, consumo final, formación de capital y las exportaciones. Un poco ya hemos hablado de esto y hemos hecho unos pequeños ejercicios anteriormente. Tenemos también el sistema de cuentas corrientes. ¿Qué es este sistema de cuentas corrientes? Es cuando se registran la producción, generación y utilización del ingreso y la utilización del ingreso. Es decir, aquellas actividades relacionadas con el consumo y con el ahorro. Entonces, cuando ustedes hablen de las cuentas corrientes, cuando decimos que el PIC está a precios corrientes, quiere decir que se está considerando lo que es el consumo y el ahorro. Está considerando las partidas del consumo y del ahorro. Un poquito para que sepan y distinguir la diferencia entre un efecto y otro efecto. Cuando hablamos de acumulación, esto comprende las variaciones de activos y pasivos y variación del valor neto. Estas son para las cuentas que se pueden acumular y que se lo conoce también como variaciones de existencias. Y tenemos también el sistema de balances, que se registran los stocks de los pasivos y activos. Todas estas tres especificaciones que corresponden a sistemas corrientes de acumulación y balance están dentro del sector de las instituciones públicas. Esto lo hace principalmente las empresas públicas. Por otro lado, tenemos las cuentas económicas integradas, ¿en qué consiste? En ofrecer una visión general de la economía con énfasis en agregados macroeconómicos y saldos contables. Aquí un poco vemos el sistema de cuentas, cómo se lo bosquea. Seguimos. Ahora vamos a ver un poquito
cómo va a ser el de la identificación de las cuentas. Tenemos, aquí yo le he puesto las cuentas cero, esto es más o menos, esto viene a ser por el nivel de cuenta. Acuérdense que cuando tenemos en contabilidad la cuenta 1 son los activos, la cuenta 2 son los pasivos, la cuenta 3 patrimonio, así cuando tenemos en contabilidad privada. Pero cuando tenemos en contabilidad gubernamental se maneja un esquema diferente. Tenemos la cuenta cero, que son las cuentas de bienes y servicios. En estas cuentas de bienes y servicios se registran todos los recursos. En los recursos que tenemos, la producción de mercado, producción de uso final propio, otra producción de no mercado, impuestos sobre productos, subvenciones sobre productos, las importaciones de bienes, importaciones de servicios. Y así tenemos también los empleos, que son consumo intermedio, consumo final efectivo, formación bruta de capital fijo, que es lo mismo, una es formación bruta de capital y es formación bruta de capital fijo. Acuérdense que la formación bruta de capital es la sumatoria de la parte del gobierno y de la parte de las empresas, y es lo mismo que la inversión. Tenemos aquí también las variaciones de existencia. Esta no me recuerdo qué es, pero también es otra parte. Esto, si no me equivoco, son las transferencias de recursos monetarios. Tenemos las exportaciones de bienes y las exportaciones de servicios. Estas están más relacionadas con economías abiertas. Lo que mismo de acá aparte, están relacionadas más con economía abierta. Entonces ahí tenemos quiénes son los que están relacionados a la oferta y quiénes están relacionados a la demanda. Estas definiciones ustedes las pueden enlazar a lo que hemos visto anteriormente para que un poquito quede más pulido las definiciones conceptuales y de cómo identificar las distintas partidas que componen a una cuenta nacional. Y esto llega a la ecuación, que ya la hemos estado conversando, que es la igualdad de oferta con demanda. Tenemos aquí, que es lo mismo que está acá, la producción y las importaciones, más los demás factores, que esto ya también lo hemos conversado. Y hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos conversado? Miren que hemos conversado un poquito de teoría, todo lo que hemos tratado. ¿Hay alguna pregunta? No hay preguntas. No hay preguntas. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Van a contar, ¿cómo desean que haga esta dinámica? ¿Alzando la mano o a dedocracia? A ver, ¿quién es el presidente o la presidenta de curso? Dígame, mister. Cecilia, usted es la presidenta. Sí. A ver, Cecilia, dígame, ¿cómo nosotros vamos a manejarnos? ¿Alzando la mano o por dedocracia? Alzando la mano. Alzando la mano. Entonces yo voy a hacer la pregunta. ¿No puedes empezar ese blog? Yo voy a hacer la pregunta y ustedes van a contestar. Yo tengo un librito donde hay aquí casi 1000 preguntas. Entonces, de estas yo selecciono aleatoriamente y de aquí es donde suelo sacar las preguntas para los exámenes. Aquí, vamos con esta pregunta. Esto está relacionado a todo lo que hemos visto. Entonces, decimos, a ver, déjame, ya voy a cerrar esto. ¿Ya? Ahora sí. Entonces tenemos, pregunto, ¿por qué para calcular el PIB solo se consideran los bienes finales? Literal A, porque el PIB solo incluye los bienes de consumo y de capital, y estos son, por definición, los bienes finales. B, porque se incluyen las materias primas, los bienes intermedios, incorporados en el proceso productivo y que aparecerían contabilizados 2 veces. C, porque si se incluyeran las materias primas y los bienes intermedios incorporados en el proceso productivo, estaríamos infravalorando el PIB. Y D, porque el PIB solo incluye lo producido en el interior del país y no por lo que se importa en el exterior. A ver, Kevin. A ver, Kevin, ¿tienes La C. la C? Porque a ver, la pregunta es,
¿por qué se calcula? A ver, déjame abrir el archivito para irlos registrando. Archivo. Recientes, esto es así. No, aquí está. Ya, entonces vamos a compartir. Déjame compartir esto. Donde dice acá. Ya, principio. ¿Quién fue el que habló ahorita? Discúlpame. El que habló ahorita. Kevin Cabrera. Kevin Cabrera. A ver, Kevin Cabrera. Kevin Cabrera, ¿no? Ya. Sí. Ya, listo, ahí te tengo registrado. Ya, a ver, Kevin. La pregunta es, ¿por qué para calcular el PIB solo se consideran los bienes finales? ¿Por qué se consideran solo los bienes finales? La sé, no me acuerdo qué mismo decía, A ver, pero voy a repetir. A, porque el PIB solo incluye los bienes de consumo y de capital. Y estos son, por definición, los bienes finales. B, porque si se incluyeran las materias primas y los bienes intermedios incorporados en el proceso productivo, aparecerían contabilizados dos veces. C, porque si se incluyeran las materias primas y los bienes intermedios incorporados en el proceso productivo, estaríamos infravalorando el PIB. ¿Qué significa infravalorando? Dándole un valor menor. Eso significa infravalorando. Estamos disminuyendo el valor real. E y D, porque el PIB solo incluye lo producido en el exterior del país y no lo que se importa del exterior. ¿Cuál sería la respuesta? la B. La B. Es Estaría correcto. contabilizando dos veces. Porque se contabiliza dos veces. ¿Ya? Ajá. Perfecto. Entonces vamos con otra pregunta. Vamos con otra pregunta. Tenemos, los bienes intermedios son. A ver, Kevin, dale chance para que otra persona, pues. No, tenemos se pregunta. me alzó. Félix, a ver, Félix, ¿cuál es la respuesta? Deja que haga la pregunta, pues. Después contesta. Los bienes, A los ver, bienes intermedios son los que son utilizados para hacer ya productos finales. Pueden ser los insumos. son Los insumos. los insumos. Los Ya, que son utilizados para hacer los bienes finales. ya, te voy a considerar. Diste la definición parcialmente correcta. Eres la Dines, ¿no? Sí, la línea Soriano. Salines Soriano, ya, Félix, ya está. Ya a ver. La pregunta es, ¿los bienes intermedios son? Tenemos literal A. Ustedes me van a decir, ¿es verdadero o es falso? Ya, para que haya más opciones de participantes. Esta opción, ¿es verdadero o falsa? Los bienes de consumo que no se consumen en el periodo, ¿eso es verdadero o es falso? A ver, Jenny Aquino. Falso. ¿Por qué es falso? ¿Cómo? Es correcto, es falso, es falso. Aquino, Jenny, ¿no? Es que los productos, sí. Es que esos los productos son en stock. O sea, los productos que sobran del otro año. Ya. Sí, está bien. Aquí este chip que tengo. Es un problema trabajar en esta computadora sin mouse. Ahí. Profe, ¿sí van a hacer las preguntas para la lección? Parecidas, muy parecidas. Muy parecidas. O sea, son preguntas de opción múltiple. Vas a tener máximo 15 minutos para hacer la lección. 10 preguntas, pare de contar. 10 preguntas a la que le toque. De un banco de preguntas tengo yo más o menos, son 12 secciones, cada sección tiene 50. Tengo más o menos 12 por 5. Unas 600 preguntas tengo para escoger de todo lo que hemos visto. Bueno, entonces, ya vimos que la primera es correcto, es falso. Los bienes intermedios no son los bienes de consumo que se consumen en el periodo. Eso es otra definición. B, los bienes de capital que todavía no forman parte de la inversión. Esos son bienes intermedios, ¿verdadero o falso? Repito, los bienes intermedios son, por definición, los bienes de capital que todavía no forman parte de la inversión. A ver, Cecilia. Falso. Es falso. ¿Por qué es falso?
Porque el bien intermedio prácticamente corresponde a la base de la formación del producto, entonces no me parece lógico que no forme parte de la inversión. Es correcto. ¿Sí ven cómo se llega a los razonamientos conociendo la base, la parte teórica? Correcto. La siguiente. Los bienes intermedios son los bienes producidos en el periodo que se incorporan a la producción de otros bienes en el mismo periodo. ¿Verdadero o falso? Repito, los bienes intermedios son los bienes producidos en el periodo que se incorporan a la producción de otros bienes en el mismo periodo. A ver, Óscar Solórzano. Óscar Solórzano, Mande. tienes la palabra. ¿Es verdadero o es falso? Es falso, ¿Por qué es falso? porque son aquellos que, a ver, o sea, supone que son aquellos que crean valor agregado, pues. Los bienes intermedios, no, es al revés. Son aquellos, los bienes intermedios son los que son excluidos. Entonces, esta respuesta de aquí sería la respuesta correcta. Los bienes intermedios son los bienes producidos en un periodo, es obvio, se los produce dentro de un periodo. ¿Cuál te va a poner la actuación? Son los bienes producidos en un periodo que no se incorporan, que se incorporan a la producción de otros bienes en el mismo periodo. ¿A cuál se va a incorporar? ¿A cuál tipo de bienes se va a incorporar? A la de producción de bienes finales. Acuérdense que nosotros tomábamos, para medir el Producto Interno Bruto, tomábamos los bienes finales, y ¿qué es lo que hacíamos? Simplemente al precio del bien intermedio le agregábamos un valor. Entonces, esta respuesta sería la correcta. Los bienes producidos en el periodo que se incorporan a la producción de otros bienes en el mismo periodo se conocen como bienes intermedios. ¿Ya? Y la D dice, los bienes producidos en el periodo que no se incorporan a la producción de otros bienes en el mismo periodo, ¿será verdadero o falso? A ver, María Fernanda Holguín. María Fernanda Holguín, tienes la palabra. Falso. Eso sería obviamente falso, ¿no? Pues porque estamos diciendo la definición contraria a la anterior. Falso, mister. Este es falso, es correcto. Porque, Aló. sí, es falso, es correcto. Sí, es falso. Mister, disculpe que lo interrumpa. ¿Me pasó la actuación? Aquí no. Ujú. Yo creo que sí. Ahí está. Gracias. Ya, entonces aquí tenemos esto. Vamos a hacer otra pregunta. Ya nos quedan 6 minutos. Vamos a hacer otra pregunta. Ahora dice, indique qué entiende por bienes finales. Bienes finales son, a ver, Melanie, tienes la palabra, Melanie. Los bienes finales son los bienes que ya están completamente terminados y se entregan ya al consumidor. Ya está bien. Ya. Ya está bien. Aunque la definición esté un poquito corta, pero es más amplia. Pero dice, indique qué se entiende por bienes finales. Literal A, los bienes de consumo y los bienes intermedios, ¿verdadero o falso? A ver, Alejandra. La Dines, ¿no? Verdadero. Esa es, no. Indique qué se entiende por bienes finales. Los bienes finales son los bienes de consumo y bienes intermedios. Falso. Eso es falso, pues, porque es la suma de Sí, ellos. falso. Es la suma de ellos. Es lo que genera el Del valor producto. agregado. La respuesta es Ujú. falsa. ¿Ya? Vamos a otra. Los bienes finales son solo los bienes de consumo. Verdadero. Agurto Lascano. Verdadero, profe. Esta es falso. Los bienes finales no son solo los bienes de consumo, porque acuérdense que también suman los bienes intermedios. Es el valor agregado de todos. Se excluyen los bienes intermedios, sí, pero no es solamente los bienes de consumo. Es todo lo que elabora el sistema productivo. Entonces esta respuesta
es falso. Igual te voy a poner Falso. aquí. Ya, sigamos. Son solo los bienes de capital. Los bienes de consumo son solo los bienes de capital. A ver, Jiménez, Viviana. Son solo los bienes de capital. También es falso. También es falso, ¿no? Porque ya mencionamos que es lo que involucra todo. La siguiente. Los bienes finales son los bienes de consumo y los bienes de capital. ¿Será verdadero o falso? A ver, Shirley. Verdadero. Ese es verdadero, pues, porque tenemos que son los bienes de consumo y de capital, excluyendo a los de intermedio, a los bienes intermedios. ¿Ya? Ajá. Entonces ahí tenemos otro ejemplo. A ver, nos quedan 3 minutos. Si alcanzamos a hacer otra. Algo parecido ustedes van a encontrar en las evaluaciones. Van a tener más o menos 1 minuto y medio para contestar cada pregunta en la evaluación. Vamos a otra. De una sencillita. En el periodo T se produce un automóvil que se vende a una familia en el periodo siguiente, en el periodo T más 1, repito, en el periodo T se produce un automóvil que se vende en el periodo siguiente. ¿Cómo aparecerá recogido este hecho en la contabilidad nacional? A, como PIC de aumento de existencia en T, como consumo y disminución de existencia en T más 1. ¿Verdadero o falso? ¿Puede repetir la pregunta, profe? A ver, en el periodo T, o sea, podríamos decir en el año 2019, se produjo un automóvil que se lo vende a la familia, o sea, la empresa lo vende a la familia en el 2020. O sea, el automóvil es producido en el 2019 y es vendido en el 2020. ¿Cómo se va a recoger esto en la contabilidad nacional? Pregunto, como PIC y aumento de la existencia en el año 2019, como consumo y disminución de existencia en el año 2020. Al Félix. Félix, ¿es verdadero o falso? Verdadero. Félix Ladines, ¿no? Tú yo creo que participaste también. Sí, es Este verdadero. es verdadero, ¿no? Porque en el 2020 se Sí. lo produjo, pero no se lo vendió. Se lo contabiliza como producción Exacto. y ya en el siguiente año se lo resta de las existencias. Se lo resta de la existencia, simplemente pasó es lo que se produce y no se pudo vender. Y Eso no ya- se vendió. Sí. Exactamente. Listo. Ya vamos a ver esta otra. Entonces, como consumo y aumento de existencias en el 2019 y como PIB y disminución de existencia en el 2020, ¿eso será verdadero o falso? Como consumo y aumento de existencia en el... A ver, Maite. Es falso. Maite chica. Es falso. Es falso. Falso. A ver, ¿el apellido cuál es? Monserrate. Montserrat. A ver, Monserrate. Ahí tienes la actuación. Ya. Entonces, es falso, pues obviamente, ¿no? Sabemos que no se va a registrar como consumo y en aumento de existencia en el periodo T. Más bien se registra como producción. ¿Sí? Entonces, esta es falsa. Bueno, hasta aquí nos quedamos, ya nos quedan 10 segundos, entonces en cualquier momento se agota el tiempo. Estudien, el día miércoles tenemos la lección y continuamos con la clase. Nos vemos el miércoles.